tecnología futurista, avaricia, desigualdad social, violencia y mucho, pero mucho cyberpunk. Eso es lo que esconde dentro del turbulento mundo de Cyberpunk 2077. Pero hoy no hablaremos del increíble videojuego, sino de su serie precuela que llegó para crear un hito en el anime y en la cultura pop en general. Así que, por eso y por muchas razones, hoy hablaremos del anime Cyberpunk Edge Runners. Pero, antes de comenzar a profundizar en la trama, primero descubramos un poco sobre su origen. ¿Quiénes son los creadores? Cyberpunk Edge Runners es un proyecto colaborativo entre el afamado estudio japonés Trigger y la desarrolladora polaca CD Projekt Red, quienes también son los colaboradores del videojuego Cyberpunk 2077. Esta asociación tomó forma bajo la dirección de Hiroyuki Imaishi, conocido por su estilo frenético y dinámico en obras como Gurren Lagann y Kill la Kill. El guión fue desarrollado por Yoshiki Yusa y Masahiko Otsuka, quienes lograron adaptar con maestría el ambiente oscuro y despiadado de Night City en un formato de anime, mientras que Akira Yamaoka, compositor de la serie Silent Hill, creó una banda sonora envolvente que capta la tensión desesperada y caos de este mundo distópico. El proyecto surgió como un intento de ampliar el universo Cyberpunk 2077 tras su accidentado lanzamiento y logró no solo dar nueva vida a la franquicia, sino también convertirse en un fenómeno cultural propio. ¿Qué temas aborda Edge Runners? Cyberpunk Edge Runners es un anime que, más allá de la acción y el espectáculo visual, se adentra en temas filosóficos y sociales que reflejan las crudas realidades de un futuro distópico. A través de la historia de David Martínez se expone la desigualdad social y económica de Night City, donde la brecha entre ricos y pobres es insalvable. Los más desfavorecidos, como él y su madre, quedan atrapados en un ciclo de pobreza que los hace vulnerables y explotables por las megacorporaciones que dominan la ciudad, y el sueño de David, como el de muchos jóvenes, es escapar de esta vida precaria y alcanzar una versión corrupta del sueño americano, pero en este mundo, el éxito y la libertad solo parecen estar reservados para aquellos dispuestos a sumergirse en el crimen y la violencia. El anime también aborda la deshumanización que trae consigo el transhumanismo, mostrando cómo la obsesión por las mejoras cibernéticas lleva a la pérdida de identidad y de humanidad. David, al ir aumentando su arsenal cibernético, se convierte lentamente en una sombra distorsionada de sí mismo, sacrificando su esencia humana por un poder que nunca logra controlar. En este entorno, donde la soledad y la desconexión emocional son palpables, las personas se refugian en el mundo digital y los implantes aislándote aún más de los demás, las relaciones se vuelven superficiales y la alineación se convierte en la norma. La violencia es el único medio para avanzar, tanto un fin como una necesidad, y la lucha por la supervivencia se vuelve un ciclo interminable de destrucción. Por otro lado, las megacorporaciones como Arasaka ejercen un control absoluto sobre la vida de los habitantes de Night City. Tienen el poder de modelar el destino de los individuos según sus conveniencias, tratando a las personas como simples recursos desechables. En medio de un entorno opresivo, la ambición de David, alimentada por la pérdida de su madre y su deseo de convertirse en alguien, lo llevan a cometer sacrificios extremos que van destruyendo poco a poco su humanidad. Todos los personajes en Edge Runners, desde la madre de David hasta sus amigos y él mismo, experimentan la pérdida y el sacrificio en sus intentos por encontrar poder o significado. En este mundo brutal no existen finales felices. Night City solo permite sobrevivir y siempre a un precio que muchos no están dispuestos a pagar. Críticas sociales y narrativas. Cyberpunk Edge Runners es un anime que presenta una serie de críticas sociales y narrativas que van más allá de su espectacular estética y acción frenética. En primer lugar, existe un evidente romanticismo de la violencia. Aunque las secuencias de combate son visualmente impresionantes, la glorificación de la violencia puede llevar a la desensibilización del espectador. Los tiroteos, mutilaciones y enfrentamientos
se muestran de manera tan estabilizada que casi parecen deseables, lo que puede eclipsar el mensaje más oscuro y sombrío que intenta transmitir sobre la brutalidad de la vida en Night City. Además, el desarrollo de la historia sigue una estructura trágica casi clásica, donde la caída de David parece inevitable desde el principio. Esto hace que la trama se sienta predecible y el verdadero interés radica más allá del recorrido hacia su destino, en el cómo y no tanto en el qué. Esta previsibilidad puede restar un poco de impacto emocional a su desenlace. Al mismo tiempo, refuerza el mensaje de la fatalidad que atraviesa toda la serie. A nivel de personajes, aunque algunos como David y Lucy están bien desarrollados, otros secundarios como Rebecca o Pilar carecen de la profundidad necesaria para que sus muertes tengan un peso emocional más significativo, convirtiéndose en momentos impactantes visualmente, pero que no logran dejar una huella tan profunda en la audiencia. Sobrevivir en Night City. El primer episodio de Cyberpunk Edge Runners establece desde el comienzo el despiadado tono de la serie, mostrando la trágica muerte de la mamá de David. A pesar de estar gravemente herida en un accidente automovilístico, la ambulancia decide no brindarle atención debido a que carece de un paquete premium de seguro médico, resaltando la brutal indiferencia de un sistema de salud completamente privatizado, donde el valor de una vida se mide en créditos, o sea, dinero, y no en dignidad humana. Es una crítica mordaz a la mercantilización de la salud, donde la tragedia personal se reduce a un simple cálculo financiero. Si no puedes pagar, no mereces ser salvado. Esta escena sirve como un doloroso recordatorio de la desigualdad social y económica que impregna todo el mundo de Night City, reflejando de manera extrema las realidades de nuestra sociedad actual. Pero este es solo el comienzo de una serie de experiencias que subrayan la violencia omnipresente en esta metrópolis futurista. Aunque Night City forma parte de una nación tecnológicamente avanzada, su ambiente se asemeja más a un país tercermundista, donde la violencia y el crimen son parte del día a día. Incluso aquellos que eligen el camino correcto de estudiar y trabajar, como David y su madre, se ven amenazados constantemente por la corrupción y la brutalidad de las calles. Es un lugar donde los ideales de progreso y tecnología chocan con la cruda realidad de que el poder y la riqueza son los únicos factores que determinan tu seguridad y tu futuro. La serie pinta un cuadro de desesperanza donde las personas son empujadas al borde de la ilegalidad simplemente para sobrevivir. David mismo es víctima de esta violencia social y económica, pero también de la discriminación dentro del elitista mundo académico de la Academia Arasaka. A pesar de tener el talento para sobresalir, su origen humilde y su falta de recursos lo convierten en el blanco perfecto de burlas y acoso. El bullying que sufre es tanto físico como psicológico, ya que los demás estudiantes lo ven como un intruso en su exclusivo entorno, haciéndolo sentir inferior y fuera de lugar. Este rechazo constante lo empuja a abandonar el camino correcto que su madre había soñado para él, llevándolo a unirse al inframundo criminal de mercenarios y cyborgs. La discriminación que experimenta no solo es una cuestión de clase, sino también de identidad. En un mundo donde las modificaciones cibernéticas y los lujos tecnológicos son el nuevo estándar, ser humano o pobre son características que te ponen en peligro. Sin embargo, la violencia en Edge Runners no se limita a las balas y a los puños. La serie tampoco se contiene en mostrar la crudeza de su entorno social, abordando el sexo y la desnudez sin censura para reflejar la naturaleza decadente y hedonista de Night City. A diferencia de muchas otras producciones donde la sexualidad se presenta de forma implícita o estilizada, aquí es utilizada como un comentario sobre la deshumanización. En este contexto, el sexo se convierte en un producto más, algo que se compra, se intercambia y se usa para manipular. Los personajes frecuentan lugares como clubes nocturnos y burdeles, donde el placer y la violencia coexisten en un equilibrio muy peligroso, representando la alineación de una sociedad donde los cuerpos están modificados y cosificados hasta el extremo. La sexualidad explícita no es gratuita, sino que se utiliza para reformar la atmósfera distópica de un mundo donde la humanidad ha perdido el sentido de lo que significa ser humano. En este entorno, cada personaje lucha por sobrevivir en un lugar que no ofrece más que desesperanza y sufrimiento.
David se ve forzado a sacrificar su cuerpo y su alma para convertirse en alguien en este despiadado mundo. Y a medida que su arsenal cibernético crece, su humanidad se va desvaneciendo. Night City no solo es un campo de batalla de acero y sangre, es un purgatorio donde las almas se corrompen y los sueños mueren. Y todo a un precio altísimo. ¿Vale la pena la búsqueda de poder y reconocimiento en un lugar que, al final, solo te quita todo lo que amas? Esta es la pregunta central que Cyberpunk Edgerunners se atreve a formular. Pero la respuesta, como muestra el destino de David, es tan brutal como inevitable. En Night City, nadie sale completamente ileso. Hemos hablado mucho del anime, pero ¿de qué trata el anime? Pues, acompañado de una excelente banda sonora, que hasta el día de hoy se me quedó grabado en la memoria y que sería agregada póstumamente al videojuego, Cyberpunk Edgerunners sigue la turbulenta historia de David Martínez, un joven que vive en los barrios más desfavorecidos de la opresiva y deslumbrante Night City. La vida de David da un giro drástico cuando su madre, una paramédica que sueña con darle una educación de élite, muere en un accidente trágico y, sin un seguro médico premium, es abandonada a su suerte. Devastado por la pérdida y sin rumbo, David se ve atrapado entre cumplir el sueño de su madre y la realidad de su miseria. Esta combinación de dolor y desesperación lo empujan a adentrarse en el peligroso inframundo criminal de la ciudad, donde decide hacer uso de un implante militar prohibido que transforma su cuerpo y lo convierte en algo más que un simple humano. A partir de aquí, la historia de David se convierte en una espiral de poder, violencia y sacrificio, mientras lucha por hacerse un lugar en un mundo que aplasta a cualquiera que se atreve a sobresalir. Se une a una banda de Edgerunners, mercenarios fuertemente modificados con implantes cibernéticos, con la esperanza de convertirse en alguien importante. El camino que elige es peligroso y adictivo, y aunque al principio parece abrirle las puertas a la gloria y riqueza, también lo arrastra hacia una espiral descendente de destrucción. David, en su búsqueda por encontrar un propósito y un lugar en este mundo despiadado, se enfrenta a la pregunta de ¿qué significa ser una leyenda en un entorno donde todos los héroes caen? A medida que aumenta su arsenal de mejoras cibernéticas, también comienza a perder algo mucho más valioso, su propia humanidad. La serie explora temas como la corrupción del poder, la obsesión por la grandeza y la trágica realidad de un entorno donde los sueños se compran y venden, y donde la lealtad y la amistad pueden ser traicionados en un abrir y cerrar de ojos. A lo largo de su viaje, David se encuentra atrapado en un dilema constante. ¿Hasta qué punto está dispuesto a sacrificar su cuerpo y su alma para convertirse en alguien que realmente importe? ¿Vale la pena perseguir la grandeza de una ciudad que devora a quienes buscan ser más de lo que son? Cada triunfo es amargo, cada pérdida más dolorosa, y cada victoria parece acercarlo un poco más a su inevitable destrucción. La historia de Cyberpunk Edgerunners es un retrato sombrío de la ambición, la desesperanza y la identidad de un mundo donde la única ley es la supervivencia del más fuerte. Y la única certeza es que Night City no perdona a nadie. El precio de ser una leyenda en Night City. Ser una leyenda en Night City es la ambición máxima para muchos, pero Cyberpunk Edgerunners se adentra en una pregunta inquietante. ¿Vale la pena el sacrificio que conlleva? David Martínez, impulsado por el deseo de convertirse en alguien importante, sigue un camino que lo aleja de su verdadera humanidad, un camino que su madre nunca soñó para él. A medida que se sumerge en el inframundo criminal, la búsqueda de su sueño se convierte en una espiral de dolor y pérdida. La narrativa revela que el precio de alcanzar la grandeza en este mundo despiadado es exorbitante. Se trata de sacrificar tus amistades, tus aspiraciones y, eventualmente, tu propia vida. La serie retrata Night City como un lugar que no recompensa a sus héroes, sino que los consume hasta dejarlos vacíos. David se convierte, como muchos antes que él, en otra historia trágica, recordada brevemente y luego olvidada, sugiriendo que el verdadero costo de ser una leyenda es la pérdida de lo que te hace humano. La odisea de David culmina en un destino sombrío que invita a reflexionar sobre el significado de la fama en un lugar tan hostil.
Al final, su sacrificio se reduce a un breve momento de reconocimiento en el bar de Night City, donde una bebida lleva su nombre. Este homenaje póstumo plantea una inquietante pregunta. ¿Realmente vale la pena todo el sacrificio para ser recordado de esta manera? La existencia de una bebida en su honor es un recordatorio irónico de que, aunque su historia resonó en los corazones de algunos, su legado se convierte en un mero producto más en un mundo donde todo se mercantiliza. La historia de David es una advertencia de que la búsqueda de la grandeza puede, en última instancia, llevar a la pérdida total de la humanidad, dejando a quienes aspiraban a ser más atrapados en un ciclo de desesperanza y olvido. La génesis de Cyberpunk Edgerunners. Edgerunners fue conseguido como parte de una estrategia más amplia de CD Projekt Red para revitalizar el universo de Cyberpunk 2077, un juego que, a pesar de sus altas expectativas, enfrentó un lanzamiento problemático, marcado por críticas mixtas y numerosos errores técnicos. Con la reputación del juego en la cuerda floja, la idea detrás de Edgerunners era redirigir la atención del público hacia los aspectos más positivos y cautivadores del universo Cyberpunk, como su rica narrativa y su impresionante estética visual. Al establecer un vínculo con el fascinante entorno de Night City, el estudio buscaba resaltar el potencial narrativo y emocional que había sido eclipsado por las críticas del juego, mostrando que la franquicia podría ofrecer historias profundas y memorables. La colaboración con el renombrado estudio Trigger fue un movimiento estratégico para aprovechar su reputación en la industria del anime y traer a un público más diverso. Trigger, conocido por su estilo visual distintivo y sus narrativas innovadoras, trajo consigo una nueva dimensión al proyecto. Sin embargo, Edgerunners no se conforma con solo ser un producto promocional, se establece como una obra independiente con su propia identidad y narrativa cautivadora. La serie explora temas profundos y resonantes, como la ambición, la pérdida y la búsqueda de la identidad en un mundo desolado. Al hacerlo, Edgerunners no solo logra revitalizar el interés de Cyberpunk 2077, sino que también crea un impacto significativo por derecho propio, invitando a los espectadores a sumergirse en el universo que, aunque trágico, está lleno de vida y emoción. Cyberpunk, un final agridulce. El desenlace de Cyberpunk Edgerunners encapsula perfectamente la esencia de Night City, un lugar donde la tragedia y la muerte son inevitables para aquellos que se atreven a desafiar el sistema. La muerte de David Martínez, un joven que lucha por alcanzar un sueño que siempre estuvo fuera de su alcance, se presenta como un sacrificio que, aunque heroico, resulta en última instancia inútil. Su ambición por convertirse en una leyenda, por ser alguien importante, acaba en un trágico recordatorio de las duras realidades de una ciudad que devora a sus propios hijos. El final agridulce no solo deja una impresión duradera en los espectadores, sino que también refuerza el mensaje de que, en Night City, las aspiraciones más nobles a menudo son aplastadas por un sistema que no tiene piedad. Este tono melancólico se extiende también al contenido adicional del juego Phantom Liberty. Phantom Liberty se adentra en la vida de otro personaje atrapado en las complejas redes de intrigas y traiciones que definen la ciudad. Al igual que en Edgerunners, Phantom Liberty revela que la victoria de Night City es un concepto engañoso, ya que todos los personajes, sin excepción, deben pagar un precio por sus elecciones y deseos. La narrativa explora las matrices de la lucha y la resistencia, pero siempre deja claro que no hay finales felices, solo diferentes grados de derrota y pérdida. Porque sí, al final de Phantom Liberty, Vincent o Valerie, dependiendo del género que hayas escogido para jugar el videojuego, al final logras sacar a Johnny Silverhand de tu cerebro. En pocas palabras, logras sobrevivir. Pero, ¿a qué precio? En este sentido, Cyberpunk Edgerunners y Phantom Liberty representan un retrato sombrío y realista de una existencia marcada por la lucha constante, la traición y la inevitable pérdida, ofreciendo una experiencia que resuena profundamente con el espectador y el jugador. El renacer de Cyberpunk.
El lanzamiento de Cyberpunk Edgerunners no solo fue una obra maestra de animación, sino que también un brillante movimiento de marketing para CD Projekt Red. Después del criticado debut de Cyberpunk 2077, el anime actuó como un catalizador que no solo revitalizó el interés en el juego, sino que también reparó en gran medida la reputación de la franquicia. Con su estreno, Edgerunners logró conectar emocionalmente a la audiencia con la historia de David Martínez y sus luchas en Night City, despertando en los espectadores una profunda curiosidad por explorar más de este universo distópico. La reacción fue inmediata. El número de jugadores activos en Cyberpunk 2077 se disparó y las ventas experimentaron un resurgimiento que superó todas las expectativas. Y sí, lo admito, yo fui uno de los que compró el videojuego después de ver Edgerunners porque la verdad quedé cautivado. Y también tenía toda la intención de partirle su madre a Adam Smasher. Aprovechando el éxito del anime, CD Projekt Red lanzó actualizaciones que no solo corregían errores, sino que también integraban elementos del anime en el juego. Uniendo ambos mundos de manera tangible, los jugadores pudieron disfrutar de la icónica chaqueta de David, la pistola de Rebecca y nuevos implantes cibernéticos que hacían referencia directa a Edgerunners. Además, Night City se enriqueció con ubicaciones y detalles inspirados en el anime, como grafitis y mensajes ocultos que rendían homenaje a los eventos del show. De este modo, la experiencia del juego se volvió más inmersiva y emotiva para los fans del anime. Esta simbiosis perfecta entre el anime y el videojuego no solo revitalizó la comunidad de jugadores, sino que también permitió que muchos que nunca habían considerado jugar Cyberpunk 2077 ahora lo vieran bajo una nueva luz. Con una narrativa que fluye de la pantalla del anime a la jugabilidad, Cyberpunk demostró cómo dos medios diferentes pueden complementarse y fortalecerse mutuamente, creando un fenómeno que trasciende las barreras del entretenimiento. En conclusión, Cyberpunk Edgerunners no solo es un anime, sino una exploración profunda de la condición humana en un mundo distópico donde todo, incluso el alma, tiene un precio. Aunque ha sido aclamado por su estilo visual y su narrativa, no se puede considerar innovador en términos de género, ya que sigue muchas de las tramas establecidas por obras clásicas del cyberpunk, como Ghost in the Shell y Akira. Sin embargo, su verdadera fuerza radica en la ejecución. Logra presentar temas familiares de una manera visceral y emocional que resuena en el espectador, convirtiéndose en una obra impactante. A pesar de no introducir conceptos radicalmente nuevos, Edgerunners destaca por su enfoque y estilo único. La animación fluida, las secuencias de acción hiperrealistas y la combinación de colores y luces utilizadas por el estudio Trigger crean una experiencia visual cautivadora y memorable. La historia de David Martínez y su trágica odisea nos invita a cuestionar la validez de sacrificios en busca de la grandeza, mientras que el aterrador Adam Smasher simboliza el extremo del horror transhumanista y la pérdida de humanidad. Con el éxito de Edgerunners, hay un amplio potencial para que CD Projekt Red y Trigger continúen colaborando en nuevas historias dentro del universo cyberpunk, ya sea explorando la vida de otros mercenarios o profundizando en personajes secundarios. Al final, Cyberpunk Edgerunners no solo se establece como una pieza indispensable en el universo cyberpunk, sino que también plantea una pregunta crucial: ¿vale realmente la pena ser una leyenda en un mundo que no te dejará salir con vida? Gracias por tu atención. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le regalaras un like y lo compartieras con tus amigos en tus redes sociales. Y si aún caso te gustaría ver más videos como este en el futuro, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para estar pendiente. Mi nombre es JoeDX y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.